26 de marzo es una fecha que une a estos dos grandes íconos del rock. A nivel mundial, el señor Steven Tyler, y a nivel nacional e hispanoamericano, Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo, los dos con nombres artísticos. Un día como hoy, un 26 de marzo, pero de 1948, nacía en Yonkers, en Nueva York, este señor, Steven Víctor Talarico, más conocido como Steven Tyler. Y un 26 de marzo de 1988, cuando Steven Tyler cumplía 40 años, fallecía Miguel Abuelo. Sí, generacionalmente eran contemporáneos, porque, bueno, hay un video que hice hace unos días, porque hubiera cumplido 80 años Miguel Abuelo. Cuando Miguel Abuelo cumplió 42, estaba cumpliendo 40 Steven Tyler, y bueno, y se nos iba. Por ahí, características en común entre ambos, tenían nombres artísticos. Steven Tyler nació como Steven Víctor Talarico, como decía, en Yonkers, en Nueva York. Obviamente, padre italiano, la madre de ascendencia polaca. Talarico había un 8 de River en la década del 80, recuerdo, y lo cambió por el más... podríamos decir americano, Tyler. De hecho, Tyler ya lo cambió definitivamente, es su apellido real. Bueno, por ejemplo, su hija es Liv Tyler, todos recordarán, tal vez conocieron antes a Liv que al gran Steven. Y Miguel Ángel Peralta es Miguel Abuelo. Recordamos que esa maravillosa genialidad cuando estaba sin banda, pero le preguntó un alto ejecutivo de una multinacional discográfica si tenía un conjunto, como se decía en esa época. Ni lerdo ni perezoso, Miguel dijo sí. ¿Cómo se llama?, le pregunta a este ejecutivo. Los Abuelos de la Nada, de Leopoldo Marechal, del banquete de Severo Arcángelo, esa frase que decía padre de los piojos, abuelo de la nada, y bueno, y ahí queda su nombre artístico. Los dos lo compartían, contemporáneos. En el caso de Steven Tyler, bueno, un personaje plagado de excesos, incluso tuvo problemas, una nueva recaída en el año 2022. Bueno, de hecho es conocido como esa dupla artística con Joe Perry, los Toxic Twins o los gemelos tóxicos, por, bueno, todos los vicios habidos y por haber, y todos los excesos habidos y por haber. Steven Tyler puede dar cuenta de ello. De hecho, bueno, Aerosmith, formado en 1970 en Boston, tiene éxito a comienzos de los 70. De hecho, se hacía esa comparación con el rostro de Steven Tyler, que guarda una cierta similitud con el de Mick Jagger. Se habló en algún momento de los Rolling Stones americanos, pero bueno. Y tuvieron éxito en los 70, pero justamente esos excesos hicieron que la banda decaiga. Principios de los 80 fue un momento crítico, terminal prácticamente. Se va Joe Perry, por ejemplo, aparecen otros músicos, sacan un disco a principios de los 80 que fue un fiasco total, que fue criticado atrozmente por la crítica, y con Done with Mirrors y la vuelta del gran Joe Perry, ahí empieza la reconversión o la transformación de Aerosmith, siempre con Steven Tyler ahí en la voz, este personaje que uno piensa en Aerosmith y es difícil imaginarlo sin Steven Tyler, porque el carisma, la impronta, el manejo de escenario que tiene es tremendo, es tremendo. Y ahí empieza la resurrección. Y esa resurrección, como pasó con los Abuelos de la Nada, por ahí otro punto de conexión, la segunda, podríamos decir, esa reconversión de Aerosmith fue la más popular. Con los Abuelos de la Nada pasó lo mismo. Se forman originalmente en 1967, como decía, buscando músicos, Miguel junto a Pipo Lernoux en Plaza Francia. Aparece Claudio Gabis en un primer momento, después Papo, se va Miguel, y fue una etapa psicodélica que no tuvo mucho éxito. Ahora, cuando regresa de la mano de Cachorro López a principios de los 80,
se da el boom de los abuelos. Pasa lo mismo para mí con Aerosmith, porque el éxito que tuvieron, fundamentalmente a partir de esa alianza con Run DMC, ese temazo Walk This Way, que mezcla el rock con el hip hop como no se había visto antes. También lo hacen los Anthrax con Public Enemy. No hay que olvidarse de la gran banda liderada por Scott Ian. Y ahí empieza la resurrección de Aerosmith, fundamentalmente para un público joven que no los conocía, y bueno, el punto culminante es Get a Grip. Este es un discazo, acá está el Pump, esta tapa es tremenda, y acá la formación, bueno, ya Whitford, Hamilton, Tyler, Kramer y Perry, Aerosmith, ni más ni menos. Acá ya empieza la vuelta victoriosa de Aerosmith. El Permanent Vacation, que es un discazo, que es del... este es anterior, con este empiezan en el 87, en el 89 sale el Pump, luego el Get a Grip, el de la vaquita, que está ahí, lo tengo ese disco, no lo encontré, y bueno, con Get a Grip llegaron, yo lo conocí a través de Get a Grip, debo reconocerlo, sin sonrojarme, a través de Crying, Eat the Rich es un temazo, y bueno, ahí Aerosmith vive ahí sí llegan a la popularidad total y saben surfear los excesos. Bueno, se ve que le quedaron aprendizajes de esa primera vez que se hicieron prácticamente percha, y bueno, si bien hubo algunas recaídas, como decía, fundamentalmente de Steven Tyler, y también otro hecho curioso, el 9 de noviembre de 2009, cuando estaba cumpliendo 37 años, sí, Joe Perry tiró un mensaje enigmático diciendo Joe se fue de la banda, perdón, Steven se fue de la banda. Y ahí se prendieron las alarmas, se abrieron los ojos y dijeron, la pelotita, se separa Aerosmith, y lo tiró así. Después apareció Steven Tyler, pero bueno, un personaje carismático, lleno de excesos, de glamour, y que bueno, que es un tipo que vivió todos los excesos, es un verdadero rockstar, como Iggy Pop, como Keith Richards, que hicieron de todo y sin embargo, y afortunadamente, ¿no? Sin embargo, están vivos. Bueno, hoy está cumpliendo 78 años, nació en 1948 como Robert Plant, como Johnny Ramone, como Alice Cooper, se me está pasando algún otro gran músico nacido en el año 48, mi viejo, Héctor, también siempre lo voy a nombrar, Lito Nevia, hay muchos músicos, grandes músicos que nacieron en 1948, y como decía, una tarde, una mañana, era un día nublado, me acuerdo, un 26 de marzo de 1988, nos enteramos, yo era un pibe, tenía 15 años, y me acuerdo de haber visto la tapa, creo que del diario Crónica, que decía murió Miguel Abuelo, y bueno, y todo ese sensacionalismo por el tema del HIV, bueno, imagínense la prensa lo que era en ese momento, y fue un golpazo porque se venía, o hacía un par de meses había fallecido Luca Prodan, y después había que esperar el otro gran golpazo de Fede Moura en diciembre del 88. Fue un año que se fueron 3 referentes del rock argentino, así, sin pensar, como diría Miguel Mateos en una canción. Y bueno, nos enteramos de este triste acontecimiento. Ya Miguel lo venía presintiendo siempre. Él nunca le tuvo miedo a la muerte, como la canción de La Portuaria, Hoy no le temo a la muerte. Siempre él la tomó de otra manera. Ya bueno, Cosas Mías fue el último trabajo que grabó, ya con unos abuelos que no eran los exitosos, Calamaro, Melingo, Basterrica, Corbella, Cachorro, pero que fue un muy buen disco. Cosas Mías es un temazo. Estaban dando algunos shows, pero ya la salud de Miguel, como pasó con Federico y como pasó con Luca también, ya venía bastante estropeada, bastante malherida. Y bueno, este libro de Juanjo Carmona
Ya lo recomendé hace unos días cuando se celebraron o se cumplieron 80 años del natalicio del gran Miguel. Acá, bueno, van a encontrar fotos, imágenes, bueno, yo voy mostrando. Es un libro muy bueno. Acá una selección que se hizo de músicos y rockeros que aparece. Miguel por ahí, si no me equivoco, es este. Bueno, después, acá está bastante parecido a Copani, a Ignacio Copani. Y bueno, y acá justamente dice Juanjo Carmona: su cuerpo descompensado se desvanece aunque su espíritu trató de sobreponerse, y en las primeras horas del 25 de marzo los médicos lo pasaron a terapia intensiva. Un día más tarde, el sábado 26 de marzo a las 15:39, el corazón de Miguel Abuelo latió por última vez. 2 meses antes de morir, enero del 88, comienzos del 88, en un reportaje que publicó el diario Clarín se podía leer a Miguel Abuelo diciendo: la muerte me apasiona, me encanta, me apasiona el hecho de encontrarla, de ir pensando qué pasa después. Es como una amiga, una compañera, yo la quiero bien. No hay muerto que se haya muerto, es tan perfecta ella, nos lleva a todos al mismo silencio. Miguel presintió su muerte, no quiso compartir su intuición con nadie, al menos de modo directo y sincero. Le gustaba hablar del tema de manera jocosa, hacer chistes sobre lo que esperaba al cruzar la frontera con la vida y lo bien que se lo podría pasar ahí. Solo cuando los médicos expresaron un pronóstico sombrío y él sintió de modo fehaciente que su luz se apagaba, se puso serio y habló con sus amigos más íntimos sobre su último deseo. Quería que Gato, su hijo, arrojara sus cenizas al océano en las grutas de Santa Clara del Mar, el lugar donde pasó inolvidables momentos con diferentes novias y tuvo aquel encuentro imborrable con el niño que vendía sus caracoles al amanecer. Bueno, hermosa está. Para cerrar este video, no agregar nada más porque creo que algo más sería innecesario. Hace 38 años nos dejaba el gran Miguel Abuelo. Bueno, contanos, ¿encontrás alguna conexión, además de las que dije, que tal vez pueden ser traídas de los pelos o no, para mí no, entre Steven Víctor Talarico, Steven Tyler y Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo? ¿Te marcaron? ¿Cómo? ¿Cuándo los descubriste? ¿Fuiste a ver a los abuelos tal vez? ¿Fuiste a ver a Aerosmith? ¿Qué te generan? ¿Te marcaron en tu vida o marcaron una época específica de tu vida? Bueno, comentarios, me gusta, y ya que estás te suscribís al canal, que no cuesta nada y que es gratuito, es un apoyo a este humilde canal que se hace sin ningún tipo de apoyo, valga la redundancia, monetario y demás, solo el sostén y el aguante de ustedes, que los quiero mucho y que hacen que, bueno, todos los días o cuando pueda, siempre esté con estos videos recordando fechas, efimérides, como me gusta decirle, de grandes artistas que han sido claves en la historia de la música, fundamentalmente del rock. Bueno, artistas argentinos, españoles, uruguayos, norteamericanos, ingleses, australianos, jamaiquinos, bueno, de todos los colores. Y también otra cosa que lo empecé con Mariscal, un muy buen disco de esta banda que se separó, pero qué sé yo, capaz que vuelve. Recordar discos tal vez no muy conocidos que cumplan aniversarios, que eso también me parece que es una forma de hacer justicia poética, musical, artística. Pero bueno, ¿sabías que un día como hoy es un día agridulce? O bueno, para festejar y recordar. Un día como hoy, del año 1948, nacía en Yonkers, en Nueva York, en Estados Unidos, esta cara que no necesita presentación, se llama Steven Víctor Talarico. Y en 1988, a los 42 años, se nos iba este ícono de nuestro rock, Miguel Ángel Peralta, para no olvidar.